Noticias en Flash. Ya son las 2 de la tarde con 6 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. El licenciado Rodríguez Prats está listo ya en la línea telefónica con su comentario de cada inicio de semana. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Hugo. Bueno, pues quisiera yo comentar dentro de la agenda tan cargada que tenemos al inicio de esta semana y después de la Semana Santa, que hubo tantos eventos sobre los que hay que reflexionar, de un artículo de Mario Vargas Llosa sobre el líder peruano Alan García. Alan García gobernó en 2 ocasiones el Perú. La primera fue un gobierno que creó mucha esperanza, mucha expectativa, fracasó sobre todo en los aspectos económicos, y de ahí vino el periodo del gobierno de Fujimori, de Alberto Fujimori. Pero en la segunda ocasión que gobierna Alan García, asimila las experiencias, es un tanto más prudente, más sensato, y Vargas Llosa hace una buena radiografía de sus méritos, de sus cualidades, en algo que me parece muy importante y que es un estilo literario en toda Latinoamérica. El hablar de los hombres que han tenido poder, cómo se transforman, cómo lo ejercen. Tal vez la primera novela o biografía novelada, si queremos llamarle, fue de un español, Ramón del Valle Inclán, que escribió Tirano Banderas. Le preguntaron que si qué personaje era, y póngale usted los líderes latinoamericanos, ¿verdad? La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, la muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, la fiesta del Chivo, del mismo Vargas Llosa, el otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, el recurso del método, de Alejo de Carpentier, el libro de Roa Bastos también, Yo el Supremo, de cómo muchas veces el hombre en el poder desborda sus limitaciones jurídicas, lo ejerce con cierto capricho, y esto pues ha sido un estilo tan frecuente que se ha convertido en una escuela latinoamericana, y cuando menos ahí tenemos 2 premios Nobel, García Márquez y el mismo Vargas Llosa. Inclusive también hay el antecedente del líder que se suicida, un líder populista brasileño allá en 1954, Getúlio Vargas, que también se suicidó ante la presión y ante el desajuste que se da entre lo que se promete y lo que se puede cumplir. Desgraciadamente generamos expectativas en las campañas políticas, y cuando enfrentamos la realidad, esta nos pasa la factura. También el día de hoy hay un buen artículo de Andrés Oppenheimer, un argentino, que refuta un poco la afirmación del presidente de México en el sentido de que el neoliberalismo propició corrupción. Y él le demuestra que son más corruptos en Latinoamérica, o han sido más corruptos, los líderes populistas, por ejemplo, Rafael Correa en Ecuador, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, los de Kirchner en Argentina, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales, que también hay señalamientos, sobre todo a consecuencia del escándalo de Odebrecht. Y tenemos el caso de Perú, que hay 5 expresidentes que están sometidos a juicio: Alberto Fujimori, Llanta Oyama, y también está Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, el mismo Alan García. Y esto nos lleva al esfuerzo que se está haciendo en muchos países latinoamericanos. Vargas Llosa habla de el rigor de los jueces y de los periodistas, que se ha podido combatir la impunidad, y Perú nos está dando un ejemplo de la forma en que se ataca la impunidad y se procesa a líderes políticos por el mal uso del poder. Todo esto porque definitivamente sí debemos reflexionar de la gran responsabilidad que se asume cuando se alcanzan responsabilidades públicas. Nos vamos mucho en la promesa fácil, y surgen problemas de personalidad. Alguien decía que el hombre cuando tiene poder no es que cambie, sino que se demuestra cómo es, o sea, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus fallas,
y esto que es algo que debe ser orientado por el sentido común, por el sentido del deber, de las tareas que se asumen, y que cuando uno se equivoca se daña a los pueblos, pues parece que es una asignatura pendiente en toda Latinoamérica. Por eso sí quise hacer esta reflexión, tanto del artículo de Vargas Llosa, del lamentable homicidio de Alan García, de este artículo de Andrés Oppenheimer, y de todas estas novelas, todas estas biografías que nos hablan del caudillo latinoamericano. Lo difícil que ha sido construir la democracia, porque surge el caudillo que tantos huellas ha dejado. Podemos hablar también, pues ahí está la novela de Sergio Ramírez, que no es novela, un relato histórico que se llama Adiós muchachos, del fracaso de la revolución nicaragüense, con Daniel Ortega y su esposa en el poder, o lo que ha sucedido en Cuba. Qué peligroso, qué difícil es manejar el poder, que tenemos que insistir en que el gobernante sea sensato, sea prudente, porque todos deseamos que hagan bien su trabajo, porque cuando se equivocan, los que pagamos las consecuencias, pues somos los pueblos. Ahí están las víctimas y esos son los ejemplos cuando se atropella la economía, cuando se cae en el populismo, en el asistencialismo, o en actitudes que rinden con el derecho, que rinden con la Constitución, con la división de poderes, con las limitaciones que el gobernante debe tener en el poder. Simplemente una reflexión para que nuestro auditorio, con ustedes siempre llevando la noticia, pues de reparar en estos libros, que es conveniente asomarse a ellos, porque muchas veces la novela enseña más sobre la condición humana que los libros sobre ciencia política, sobre teoría del derecho, sobre las cuestiones jurídicas, y las novelas pues se acercan más a nuestra realidad, la desnudan, y uno aprende un poco más para seguir corrigiendo en esta tarea difícil que es gobernar a los pueblos. Ese sería mi comentario, Hugo. El cual es muy interesante como siempre, y yo iba a decir, y a veces pues nos cuentan la realidad que no podemos demostrar, ¿verdad? Muchas veces. Pues sí, la biografía novelada creo que es uno de los grandes estilos que viene desde hace muchos siglos, pero efectivamente tal vez el rey en este estilo pues sea Shakespeare, como nos relató a Macbeth, a Hamlet, a Otelo, con las grandes pasiones que se dan cuando hay el poder, el Rey Lear, todas estas novelas, El Mercader de Venecia, que se meten a descifrar el alma del hombre y sobre todo cuando tiene poder. Efectivamente, Hugo, me parece que nos reflejan un poco más lo que es nuestra triste realidad. Le envío saludos, licenciado, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Hugo, un abrazo. Igualmente para usted. Ya son las 2 de la tarde con 14 minutos. Bueno, antes de irnos a la pausa.